Muy buenas amigos y amigas. Reciban un sincero saludo de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad desde Fusagasugá, Colombia, Suramérica. Quiero hablarles en pocos minutos de lo que significa salvación. Salvación quiere decir liberación. Liberación del mundo, del pecado y del demonio, a través de la obra efectuada en el Calvario precisamente por el Salvador Jesucristo. Bienvenidos entonces a Salvación Gratuita para Todos. Comenzamos dándole el primer lugar a Dios. Dios como Salvador y Señor de toda la creación. Y yo lo represento así, pues como es espíritu no tengo imagen de él. Por la Biblia sé que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. A la derecha, el único camino para ser salvos, Jesucristo, su Hijo amado. Lo represento con una cruz vacía, ya que después de morir fue sepultado y al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Esa cruz quedó vacía, lo mismo que la tumba, por usted y por mí. Y, a este lado, dibujo el Espíritu Santo en forma de paloma, como tercera persona de la Trinidad, y quien nos convence del pecado y la necesidad de la salvación a través de Jesucristo. Hablaré brevemente. Desde el principio de la creación, Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que recién había formado. Y le dijo que podía comer de todo árbol del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. En Génesis capítulo 2, verso 18, Dios manifiesta que no es bueno que el hombre esté solo. Seguidamente de una de sus costillas hizo una mujer, Eva, como ayuda idónea para Adán. Entonces tenemos aquí el primer matrimonio en ceremonia dirigida por Dios, entre un hombre y una mujer. Ellos fueron creados semejantes a Dios en cuanto a mente, corazón y voluntad, rasgos de la personalidad de Dios. Debemos tener en cuenta que Dios tiene mente, corazón y voluntad. Desde luego, Él tiene más atributos, como su soberanía, sabiduría, omnisciencia, etc. Pero en el soplo de vida, le transmitió al ser humano estas tres características de su personalidad. Mente para conocerle, corazón para adorarle y voluntad para obedecerle. Mente, corazón y voluntad. Lamentablemente, al ser probada la voluntad, fallaron, cedieron a la tentación y desobedecieron al mandato divino. Dios es santo y justo. En su santidad no tolera el pecado y en su justicia lo castiga. Y de acuerdo al relato de Génesis capítulo 3, verso 23, dice, «Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado». De esta manera, por el pecado de desobediencia, nuestros primeros padres rompieron la comunión con Dios y quedaron por fuera del Edén. Digamos que quedaron espiritualmente muertos. Su mente quedó pervertida. Posteriormente también morirían físicamente. Pero Dios, en su amor y misericordia, antes de sacarlos del huerto, los vistió con túnicas de pieles, de acuerdo a Génesis capítulo 3, verso 21.
¿Qué sucedió? Es decir, se derramó la primera sangre inocente sobre la tierra, la de un animal para proveer las pieles. Con este acto, Dios estaba anunciando que miles de años después, un inocente cordero, sin mancha alguna, en una cruz, derramaría toda su preciosa sangre por el pecado de la humanidad. Por ser nuestros primeros padres, Adán y Eva, delante de Dios representaban toda la raza humana. Por eso el pecado de ellos pasó a toda la humanidad. Así lo relata el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 12. Ya por fuera del huerto del Edén, Adán y Eva concibieron sus primeros hijos, Caín y Abel. Como lo dije anteriormente, sus mentes quedaron pervertidas al punto que el hermano mayor, Caín, mató al menor, a Abel. Al nacer por fuera del Edén, todo lo malo podía suceder. Desde entonces y hasta hoy, la envidia, el odio, la altivez, el orgullo y la muerte permanecen en el corazón del ser humano. Ellos, por fuera del Edén, concibieron más y más hijos, y de allí nació toda la humanidad. De nuevo, al pasar el pecado de Adán y Eva a toda la humanidad, todos somos pecadores. Observemos Romanos capítulo 3, verso 10. Nadie puede decir yo no soy pecador, ni tengo de qué arrepentirme. Y es que la mayoría de los seres humanos tenemos la tendencia a decir yo soy buena persona, no me emborracho, no robo, no mato, no le hago mal a nadie, creo en Dios, hago obras de caridad. ¿Dónde está mi pecado? Repito, por la desobediencia de nuestros primeros representantes ante Dios, todos quedamos convictos de pecado, de acuerdo a Romanos 3, verso 23. Ahora, ¿qué nos dice Romanos 6, 23a? Dice porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿esto significa que todos debemos morir? Sí, absolutamente todos. Sin embargo, la misericordia de Dios es grande. Él no iba a dejar la humanidad sumida a su propia suerte. Entró a operar su amoroso y maravilloso plan. Romanos 5:8 lo destaca. Dios entregó a su propio Hijo. ¿Cómo sucedió? El Evangelio de Juan presenta quizá la más importante noticia para la humanidad entera en el capítulo 3, verso 16. A través de María, hace más de 2000 años, envió a su único Hijo al mundo a derramar su preciosa sangre para así saldar la cuenta pendiente entre el hombre y Dios. Se necesitaba el derramamiento de sangre inocente para la remisión del pecado. Precisamente, encontrándonos muertos espiritualmente desde el pecado de Adán, llega el Salvador para hacer justicia. Así lo destaca el apóstol San Pablo en Romanos 4, verso 25.
y darnos una vida nueva, según Efesios capítulo 2, verso 1. ¿Cómo lo hizo? En la cruz del Calvario. En medio de dos ladrones entregó su vida al derramar su preciosa sangre por quienes estábamos ligados al pecado sucedido en el paraíso. A propósito, lo ocurrido con uno de los ladrones es la muestra inmensa del perdón sin condición. Poncio Pilato, por su parte, mandó colocar en la cruz un aviso indicando el delito de Jesús, y se escribió en letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los judíos. Colocamos algo así como INRI, ¿no? Todos los que pasaban insultaban al Salvador en la cruz. Inclusive, los dos ladrones también le injuriaban. Al elevar la oración, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, uno de los ladrones lo miró, observó el aviso que mandó colocar Pilato: Este es el Rey de los judíos, y creyó precisamente eso, que estaba ante Jesús, el Rey de los judíos. Entonces le dijo, según Lucas 23:42, Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió, Hoy estarás conmigo en el paraíso. Este relato nos enseña, hablando espiritualmente, que la única manera de recuperar el sitio que por desobediencia dejaron vacíos nuestros primeros padres es acercándose al Salvador y creyendo en la obra de la cruz. No importa la situación o condición en que el pecador se encuentre, Dios perdona y salva a toda persona que mira hacia la cruz. Lamentablemente no todos quieren aceptar la oferta gratuita. El otro ladrón, estando en la misma condición, próximo a morir por sus delitos, no miró a Jesús. Y más triste aún, Pilato, que mandó colocar el aviso, no creyó su contenido. Esa es la condición actual del ser humano hoy día. Hay quienes aceptan el sacrificio de Jesucristo en la cruz, pero la gran mayoría, por orgullo y autosuficiencia, rechazan, desprecian el ofrecimiento gratuito. Quiero finalizar, y es mi deber, hablar del cielo y del infierno. Estos no son lugares simbólicos, son reales. Y sobre esto habló lo suficiente el Salvador. Cristo murió, fue sepultado y resucitó, como claramente lo expone el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 15, versos 1 al 4. Y también sabemos por la Biblia que subió al cielo, se sentó a la diestra del Padre y muy pronto regresará. El cielo es real. ¿A qué regresará? Ya no como Salvador en un humilde pesebre para morir en una cruz por la humanidad. Ahora vendrá por segunda vez como juez, al llevar consigo a los que escucharon, creyeron y aceptaron la invitación, pero también a dar la retribución que se merecen quienes voluntariamente rechazaron el mensaje de salvación. Amigo o amiga, este es el plan de salvación. Estas son las buenas noticias, que Cristo murió por el pecador. Sí, primero que Cristo murió, segundo que fue sepultado y tercero que resucitó para darnos vida eterna. Si acepta la invitación, usted es parte de la familia de Dios. Así lo destaca el apóstol Juan en el capítulo 1, verso 12.
E inmediatamente el Espíritu Santo entra a su vida para confirmarle que ya le pertenece a Dios. Veamos Efesios capítulo 1, verso 13. Dios no quiere que la humanidad se pierda. Veamos Juan 3:17. Si una persona irá al infierno, Dios no tiene la culpa. Esa persona deliberada o voluntariamente escogió ese lugar. Esta tal vez es la noticia más triste que nos trae la Biblia. Aquí está en Juan capítulo 3, verso 18. La condenación será en el infierno. El infierno también es real. Muy bien. Usted acaba de enterarse del plan de salvación gratuita. Anímese. Venga a Cristo ahora mismo. Mañana puede ser tarde. Si desea estudiar la Biblia de manera gratuita con el método de estudio inductivo u obtener mayor información, escriba a la dirección que aparece al final. Por favor, háganos saber su decisión. Anhelamos que la misericordia de Dios los abrace a todos.